Ahora pasaremos la palabra a Igor Bravo, quien nos hablará sobre el caso de éxito de monitorización remota en la mina subterránea de Chuquicamata, en Chile. Yo personalmente muy orgullosa porque yo soy chilena, así que muy entusiasmada de escuchar esta presentación. Todo para ti, Igor. Muchas gracias, Valentina. Buenos días y a los colegas que están bajo hacia el oeste desde Chile y buenas tardes a los que están hacia el este. ¿Ya? Bueno, primero que nada, lo que vamos a nombrar el caso de éxito. Vamos a nombrar el caso de éxito, ¿no es cierto? De los principales, sin embargo, también hay muchas otras experiencias en esto. ¿Y por qué vamos a hablar de Chuquicamata? Porque es el proyecto hoy día, ¿cierto?, más grande, digamos, que está mejor instrumentado, digámoslo, en ese sentido. Chuquicamata es un proyecto, no recordar que Chuquicamata es un proyecto open pit, y en su traspaso, que todos los open pit tarde o temprano van a subterránea, cuando las leyes lo permiten, se comenzó hace bastante años el proyecto Chuquicamata subterráneo. Sin embargo, conociendo la historia y lo que ocurre con los sistemas block caving, Codelco se puso en una meta súper importante de tener el control de todas sus excavaciones, porque hay muchas excavaciones grandes dentro, que son para chancar, para trasladar mineral y otras condiciones, y sabiendo la condición propia que significa un sistema block caving, se propuso ahí tener un tema, lo último en tecnología, y de hecho ya lo han logrado, así que es muy buena noticia. Primero, ¿por qué? Porque sabiendo que los sistemas block caving tienen un cambio constante de geometría, y como cambio constante de geometría de producción, también los esfuerzos están constantemente cambiando. Por ejemplo, en el slide que estoy mostrando acá, en la proyección de los esfuerzos, si vemos en la parte inferior estima 1, que fue una medición que se hizo y que hicimos, digamos, horizontal como medición, esfuerzo in situ, esa puede ser una medición claramente inicial, que es en este caso un esfuerzo subhorizontal norte-sur. Entonces, cuando diseño, yo diseño para esa condición, pero sé que va a cambiar a medida que voy aumentando la producción o que voy cambiando el sistema. Entonces, de alguna forma, el sigma 1 en el tiempo va evolucionando y nos damos cuenta que pasa de una condición norte-sur a una este-oeste, o sea, cambia completamente. Una excavación que iba norte-sur no estaba siendo dañada y ahora le pega en forma transversal los esfuerzos y empieza a dañar. Y es lo común que nosotros encontramos, que tenemos una excavación completamente estable, pero de pronto, ¿no es cierto?, tenemos que la excavación se nos empiece a estabilizar. Son los cambios de esfuerzo, la dinámica constante de cualquier minería subterránea. Y lo otro es que en la minería subterránea además nos vamos a ir profundizando. Por lo tanto, cada vez tenemos mayor cantidad de riesgo, mayor cantidad de eventos, y así necesitamos ir produciendo un control mejor de ellos. Ahora, es lo mismo que se nombraba anteriormente tanto Valentina como Fernando, que hay un problema de acceso de energía, y esa es la premisa. Partimos así, sabíamos y que no íbamos a tener acceso a energía, entonces ahí buscamos un sistema que ya lo teníamos implementado en Tailing Dams y en Open Pit, que es el sistema Core Sensing, lo implementamos. También hay un problema de sacar los datos. Una cosa es tener los datos, lo otro es tenerlo en forma oportuna. Y con eso, ¿no es cierto?, también minimizar lo que es los daños a los cables, que los producen los equipos en general, y los daños en general al sistema. Por lo tanto, al ser tan pequeños, el daño que se produce es muy, pero muy bajo, y ahí vamos a dar algunas de las características por qué indicamos esto. Y así fue desarrollado este proyecto, con esa idea. Entonces, en su proyecto, sabiendo que tiene muchas y varias excavaciones grandes, estas son excavaciones grandes, o sea, esta es una galería, pero estas son excavaciones grandes, con mucha instrumentación geotécnica, porque no se quiere que este colapse, porque si colapsa la producción probablemente principal del momento, que si bien se va moviendo la mina y va avanzando, está produciendo por otras zonas, pero como estas excavaciones son varias las que hay y no se quiere que ninguna tenga un problema, y si hay un problema tendremos que verlo y abordarlo, y los geomecánicos lo abordan y toman decisiones. Por ejemplo, en la imagen de abajo, el gráfico de abajo, es lo que no se quiere, sabiendo que, por ejemplo, en este caso, una construcción como una caverna grande, productiva, dentro de la mina, tiene tres etapas básicamente: una etapa constructiva, una etapa de montaje y una etapa operativa. Se entiende que
en la etapa constructiva pueda estar alguna inestabilidad y si aparece una inestabilidad mayor, se hacen acciones operacionales, se controlan nuevamente las deformaciones y con ello las cargas de los sistemas de reforzamiento y soporte, y después a montaje se entrega semiestable para dejarlo completamente estable en la etapa operativa y por la vida útil del proyecto. O sea, en todo momento operaciones va a estar trabajando con el control geotécnico de que sus excavaciones están estables. Por lo tanto, no va a haber un problema de colapso o algo que nos sorprenda. Esa es la idea, no quiere. Y Chuquicamata, ningún proyecto no quiere que se sorprenda. Por lo tanto, esta mina pasó a ser, cuando partió, ya pasó a ser la mina más moderna con instrumentación geotécnica que existe hoy día a nivel de la minería mundial en general. Y lo otro es que una de las respuestas que dieron, ¿no es cierto?, en la primera pregunta, fue que la gente no estaba preparada para esto, y es cierto. Pero una de las cosas de esta tecnología que es de Internet de las cosas, ¿qué significa esto? Que está apuntado a que lo entienda el geomecánico más avanzado, el ayudante más básico, inclusive que lo pueda entender una persona que no sabe nada de instrumentación. Por lo tanto, es un sistema muy amistoso. Eso es muy bueno. Por otro lado, se instalaron bastantes sensores, tanto extensómetros, celdas de carga, inclinómetros, TDR, bastantes TDR inalámbricos, que son los SSTDR. Hay una gráfica de cuando un SSTDR, un TDR inalámbrico, empieza a indicar una condición de falla hasta que falla finalmente. Que no es que falle, sino que ahí no hay una condición de inestabilidad, sino que simplemente a veces queremos en caving ver dónde viene el avance del caving. Y esa información más que valiosa para nosotros. Simplemente sabemos que viene ahí a 150 metros, después 130 o alguna otra condición. Hay otras aplicaciones, pero la idea es que todo el sistema se disponga en forma oportuna con la data en tiempo no real, pero sí muy cercano, recordando que en general las minas, por lo general, hay datos de TDR que se iban a evaluar cada 3 meses, cada 4 meses y a veces un día al año. Sin embargo, no se veía qué sucedía cuando comenzaba, ni solamente se sabía que en algún momento había colapsado. Pero acá nosotros podemos anticiparnos y poder ver el día a día, y ya de la administración del software de administración, que hay varios en el mercado, ya depende de la toma de decisiones, porque mucha data queda almacenada y hasta el momento lo que se ha ido viendo en la minería es que una vez que algo colapsa, se observa con la información qué sucedió y se explica. Pero aquí no queremos explicaciones, aquí queremos que no ocurra. Entonces, por lo tanto, con la información a tiempo, se toman acciones operacionales a tiempo y siempre se está en el resguardo de la seguridad de las personas, los equipos y del proyecto. Tampoco se quiere perder grandes zonas mineral, porque sabemos que ese es lo que nos motiva a estar en este rubro de la minería, y Block Caving va, y como toda la minería subterránea, hacia eso. O sea, no queremos perder mineral ni con ellos recursos. Lo otro también es que los data loggers recopilan datos de cada instrumento y lo envían a una red inalámbrica, y eso ya se habló. O sea, hoy día la idea es que hay zonas donde pueden haber equipos autónomos que no podemos ingresar. Ya sabiendo eso, se instaló la instrumentación geotécnica en ese túnel y no se vuelve más a ingresar. O sea, una vez lo instalado, definido por diseño, donde se definieron los modos de falla, los puntos críticos, lo que queremos controlar, ya sea a nivel de macizo rocoso, sistema de reforzamiento de soporte, cruces importantes, ya no se vuelve más al lugar. Por lo tanto, en ese rato ya tenemos la información disponible en nuestras manos y en línea. Y no vamos a estar pidiendo permiso para ir a reparar tampoco. Hasta el momento no va a ser así. Y lo otro es que finalmente toda esa información que puede ser monitoreada en distintos puntos, en el punto que sale el sensor, ahí se instala el nodo geotécnico de WorldSensing y en forma inalámbrica. Por lo tanto, el trazado cable es muy poco, y ahí evitamos el daño del trazado cable. Energía no necesitamos, definitivamente. Ahí tenemos, como decía Valentina, para 8 o 10 años, dependiendo de la frecuencia de toma de datos, y otros más, digamos. Y también, ¿no es cierto?, ahí tenemos de manera los datos en transmisión segura hacia afuera. Ya y después el cómo la saco hacia afuera ya va a depender de qué sistemas yo dispongo, digamos. Entonces, dado eso, uno de los temas súper importantes que nosotros hemos encontrado en nuestros sistemas a nivel de minería, en este caso de Block Caving, que desde que fue instalado por el año 2019 en la primera gateway, en la minería subterránea de Chuquicamata,
no ha habido ningún problema de confiabilidad, o sea, los datos salen. Tuvimos que entender un poco que a veces teníamos algunos sensores que tenían que reportar a una gateway cercana y reportar a una lejana, pero era mucho mejor. O sea, el sistema estaba buscando qué reportar y encontrábamos simplemente que reportaba más allá de donde teníamos pensado nosotros. Y por otra parte, los nodos geotécnicos, que son el que transmite la data. Esto que está hacia abajo es un sensor que está viendo acá, en este caso es un sensor que está chequeando una información. Pero si nos damos cuenta, no tenemos esta no es una red eléctrica y tampoco tenemos ningún punto de red. O sea, ese equipo que está ahí puede reportar datos a 300, 500 metros, dependiendo del nivel y los desniveles que hayan entre donde se está tomando el dato. Entonces, también tenemos 100% de confiabilidad y hasta el momento, desde la fecha y de lo que se ha ido instalando, no se ha cambiado ni siquiera las baterías, lo cual indica que tenemos los datos, tenemos los data loggers y tenemos los sensores, los que instalamos, los tenemos en línea. También hay un paradigma que es el que nosotros, más que históricamente siempre hemos estado en la condición de que queremos que el monitoreo técnico sea preventivo. O sea, una cosa es que no, ya estamos contentos porque detectamos condiciones de inestabilidad a tiempo, sacamos el personal, sacamos los equipos y después ocurre el colapso y definitivamente ya no tenemos daño a las personas. Pero en algunos casos es tan importante no perder el área y que no ocurra que somos preventivos. A nivel de OpenPit ya también habíamos estado acostumbrados a tener el colapso y sacar a la gente, sacamos el equipo y viene el colapso. Ya no tenemos ese tipo de daño que teníamos años atrás. Lo mismo cuando hay en los sistemas de explosiones de roca en minería. Pero hoy día ya no queremos tener esa falla ni entrar a reparar equipos ni nada, sino que simplemente que no ocurra. Entonces, estamos con información a tiempo, queremos que ocurra eso, que no tener la información a tiempo y que no ocurran estos eventos porque podemos tomar acciones operacionales y después ver la evolución de estas acciones operacionales. Básicamente, ese es el concepto que estamos buscando, digamos, para poder evitar tener, en el fondo, pérdidas que son importantes. Y también tener los datos en forma oportuna, ya sea en forma estática y lo que podamos tener dinámico. Con este sistema hemos logrado sacar el dato que nos interesa, oportuno, y después sacaremos por otra forma el método, la data, que a veces la dinámica es más pesada, pero la idea que queremos tener, y las nuevas gerencias, los nuevos superintendentes, las nuevas jefaturas, quieren ir a esta entidad a tener los datos más disponibles con las nuevas tecnologías, porque hoy día, si estamos en ambientes donde cada vez nos profundizamos más, tenemos más eventos dinámicos, por lo tanto, necesitamos que los sistemas también vayan hacia allá. Quizás como ya me quedan unos slides. Finalmente, el futuro de la red LoRa en minería, ¿no es cierto? Es que esto nos viene a disponer datos relevantes para la mina y que sean tomados en forma oportuna. También que permita determinar las condiciones geomecánicas estables y actuar sobre ellas, ¿no es cierto? Queremos actuar sobre las condiciones y no explicarlas después. También minimizar el daño a los instrumentos. O sea, estos sistemas vienen a minimizar el daño a los instrumentos no por el equipo, sino por cómo la configuración o la filosofía de funcionalidad. Lo otro que también zonas que son importantes, podemos abarcarlas de forma muy rápida, porque son de muy rápida implementación. O sea, zonas que estén complejas y en una emergencia se pueden desplazar rápidamente y tener un control pronto con la información en línea de lo que está ocurriendo para ir viendo que la condición que queramos evaluar, ¿cierto? Y también cuando se detecte una actividad geomecánica que esté inestable, los sistemas de estabilidad que nosotros vamos a hacer, ya sea con más perno, más cable, se pueda ver esta condición de estabilidad, entonces podemos seguir operando. Y por último es que son 100% compatibles con la digitalización en minas, integrable con cualquier sistema, desde lo más simple hasta lo más complejo. Ahora, simplemente un último tema acá que es, ahí está. Nosotros como empresa de monitoreo geotécnico, llevamos muchos años en esto, somos geotécnicos, geomecánicos, y dentro de esto la tecnología LoRa nos ha venido a apoyar completamente en estos tres rubros importantes que hay de la minería subterránea, el open pit y los
estanques de relave, relavera o tailing dam. Y ahí disponemos tanto de realización de mediciones de esfuerzo, después monitoreo de esfuerzo. La idea es siempre tener cambios de monitoreo de esfuerzo en el tiempo, pero a tiempo, ¿no? A medida que tenemos eventos sísmicos, cada evento sísmico cambia una condición de esfuerzo en el sector y cambia la condición de solicitación sobre los sistemas de reforzamiento, y esa es la que nosotros queremos tener justo y a tiempo. Y también los sistemas estáticos y dinámicos. Simplemente eso. Así que dejo ahí la palabra, Valentina, para las preguntas, así que muchas gracias. Gracias Igor por esta interesantísima presentación, por compartir también tu visión, ¿no? Valiosa sobre la monitorización en el futuro y cómo estamos resolviendo estos temas hoy en día a través de la digitalización en la gestión del riesgo de la minería subterránea. Vamos a comenzar ahora con la sesión de preguntas. Vamos a recoger primero las preguntas que digamos que la audiencia nos ha enviado anterior al webinar. Vale, la primera pregunta es, ¿cuántos mensajes puede manejar este sistema? ¿No? Este sistema, pensamos, ¿no? El sistema LoRa, la solución de World Sensing. Fernando. Sí, bueno, como comentaba antes Valentina, ¿no? En la presentación, al inicio de la presentación, depende un poquito de la infraestructura, ¿no? Bueno, de la topografía, vamos a decir, de la zona y de la red. Pero bueno, más o menos para que se hagan una idea, digamos, generalmente se necesitan con 3 saltos, llegamos a dar unos 10 kilómetros de cobertura, que era lo que comentaba antes Valentina, y más o menos, dependiendo de cuánto querramos estirar o dificultar la cobertura de la red o en cuánto querramos ponerlo al límite, para un sistema normal, digamos, sin llegar a un extremo de comunicación extremadamente complejo, podríamos manejar 3 mensajes por minuto, ¿no? Si queremos, digamos, dificultarlo más o ponerlo, digamos, un poquito más al límite, podríamos llegar con una red de distribución de nodos mayor. No, bueno, 3 mensajes por minuto sería para 15, pero si estamos hablando de equipos que tenemos una red más robusta, ¿no? Con más equipos, podríamos llegar hasta los 8 mensajes por minuto, ¿no? Más o menos que se hagan una idea, serían muy sencillo, ¿no? Generalmente las lecturas son cada 5 minutos, pues con 15 equipos, pues 3 mensajes por minuto. Con 40 equipos, cada 5 minutos, pues 8 mensajes por minuto, ¿no? Esa sería un poco la teoría, ¿no? O lo que nosotros hemos un poquito estado testeando, etcétera. Pero bueno, yo creo que aquí, Igor, no sé si tú puedas, tu experiencia en el ámbito real, lo puedas, dar una visión más en profundidad, ¿no? O más realista, vamos a decir, en campo, ¿no? Sí, solamente agregar que quizás más que cuántos mensajes se puede manejar, es súper importante que se pueden, en el caso de Chuquicamata, tienen más de 1000 instrumentos geotécnicos, en cada 8 horas tenemos la información de todo eso. O sea, independiente de la valla, esta puede seguir creciendo, pero si uno quiere ver la cantidad de datos que uno tiene es tremenda. Y ya depende un poco de la red interna cómo se pueda manejar, pero es más que suficiente para minas que tienen 100, 200, 500, 1000 y creciendo. Así que el sistema es muy robusto y muy fuerte. Muchas gracias. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. ¿Qué tipo de conectividad se necesita? ¿Es compatible con leaky feeders, con fibra óptica, etcétera? Fernando. Bueno, si quieres hacemos un poco de manera genérica y luego ya Igor puede entrar en la parte más técnica o más real de campo. Bueno, la solución de Pulsation está diseñada para trabajar tanto con fibra óptica como con redes Wi-Fi, y con hotspots también, por lo que la conectividad, lo que viene siendo la minería subterránea, por lo que hemos visto. Fernando, no te escuchamos. Te hemos perdido. Si quieres, Igor, puedes retomar Sí. la Sí, palabra. en general en la minería siempre existe subterránea, ¿ya? Porque en OpenPit tenemos 3G, Wi-Fi y un montón de otros sistemas que podemos integrar al sistema, al radio punto a punto, todo eso que no es para la minería subterránea, pero siempre se maneja con tecnología fibra óptica
muy bien porque por el nivel de data. Con los liquid feed hay que preocuparse un poquito porque por lo general es una red que es de comunicación interna y no la prestan si no sea solamente para temas comunicativos. Entonces hay que pensar ahí, pero temas de fibra óptica, en algún punto, dennos punto de fibra óptica que llegamos allá con el sistema. Bueno, también o sea, menciona, no, Fernando, todavía no te escuchamos. Algo está pasando ¿Me escucháis? con tu audio. Ahora sí, Así. ahora sí. Ahora sí, vale, sí. Sí, también puntualizar, ¿no? Que la conectividad entre sensores y gateway, digamos, la red propiamente tal, hasta, digamos, de la recolección de datos es a través de la red LoRa, sí, es una red de radio de bajo consumo y de baja frecuencia, y que cuando hablamos de la compatibilidad con Liquid Feed, de fibra óptica, Wi-Fi, estamos hablando de la conectividad entre la gateway y los sistemas de software, ¿no? A los cuales puede estar conectado este sistema, ¿no? Solo hacer esa... ¿Sí? Un solo alcance último de esto y no he visto la pregunta, pero sí la tiro porque va a salir. No tiene interferencia con nada, no interfiere con ningún equipo, no interfiere con las comunicaciones, nada, ni en open pit ni en subterránea. O sea, eso es lo más importante, que es un canal independiente que no afecta en nada. Así que ya no hace la pregunta, la hice yo, pero la respondí también. Correcto. Bueno, yo solamente quería añadir a lo que dice, complementar lo que dice Igor, que bueno, nuestros productos están certificados para trabajar en Chile, en Perú, en las bandas de frecuencia que comenta Igor, ¿no? Por lo que no hay ningún tipo de interferencia con nada. Y bueno, se pueden trabajar perfectamente en los diferentes ambientes de la minería. Perfecto. Que me quedé con las ganas de hablar. Y un último punto de eso es que, por lo general, cuando entra sistema inalámbrico de cualquier tipo, pasan por la TICA o los sistemas internos, ¿no es cierto? Y lo administran ellos. Pero al ser un sistema free, es meramente de banda libre y aceptada por los países, la maneja completamente el área geomecánica. La informa, pero después no hay más interacción entre la TICA o los sistemas de integración internos con los geomecánicos, por lo tanto, un sistema completamente del área geomecánica. Muy bien, pues seguimos con las preguntas que tenemos unas cuantas. Siguiente pregunta es, ¿cómo funcionan estos sistemas con la existencia de polvo, ¿no? ¿Qué tan resistentes son los dispositivos frente a la corrosión? ¿Cuál es, ¿no? el IP? Fernando. Vale, sí, empiezo yo. Como siempre, luego si Igor quiere añadir cosas, pues perfecto. Nada, mira, bueno, en cuanto a este tema, sí que es cierto que la minería subterránea no es lo mismo que la minería a cielo abierto. Tenemos todo ese tipo de problemáticas, ¿no? Bueno, solamente tranquilizarles, en este aspecto nuestra tecnología es una IP68 en algunos equipos y una IP67 en otros, de tal manera que estos equipos, para que se hagan una idea, son resistentes tanto a altas temperaturas y a bajas temperaturas, ¿no? Por ejemplo, trabajan hasta los menos 40 grados centígrados y hasta los 80 grados centígrados. En cuanto al polvo, es lo mismo, ¿no? Ellos son equipos completamente estancos que pueden trabajar en áreas de alta humedad, alto nivel de polvo y, bueno, en principio si se cumplen como siempre, ¿no? las condiciones de instalación adecuadas, esos equipos podrían estar perfectamente trabajando en minas subterráneas sin prácticamente ningún tipo de problema o de problemática durante su vida útil, vamos a decir. Entonces, bueno, aquí, Igor, si tú quieres dar algún ejemplo tuyo en real. Sí, de hecho, en Brasil, en la minería del grupo Nexa, nosotros instalamos este año, en plena pandemia, cuando partió la pandemia, sistemas con altos niveles de polvo, humedad, que venía a hablar de Brasil, como en Brasil, ni un problema en términos de corrosión, con el polvo nada. Block caving, ni hablar lo que significa la cantidad de polvo. Todos sabemos que block caving es de las que más polvo, los sistemas caving, panel caving, terminado caving, son de muy alta polución. Nada, ni un problema ni con el polvo ni con la corrosión. Perfecto. Siguiente pregunta que tenemos aquí de las que habéis sometido anteriormente. Vamos a pasar. Sí, la estamos viendo, Valentina. Vale, perdón, sí, ya está. No había visto que había cambiado. ¿Cuánta cobertura se consigue? ¿Cómo funciona a través de barras metálicas o cómo se comporta frente a las interferencias? Mira, lo que había mencionado Igor anteriormente, ¿no? Correcto, sí. Sí, no sé si quieres extenderte más, Igor, en este aspecto, sobre todo en el tema de la ventilación, etcétera.
Por favor, es importante que sabemos que para términos de cabling y también no cabling, se da en toda la minería, tenemos portones o puertas para el manejo del control de la ventilación, lo fundamental que nos mantiene con vida debajo, ¿no? Eso es fundamental. Pero a su vez tenemos sensores de un lado y del otro, y en el caso de los portones de ventilación para minería tradicional normal es un portón, pero para los casos de los cabling son por general dos portones, o sea, tremendos portones, ¿no es cierto? Que una vez que pasa a un lado, llegas al otro y ya se cierra el otro, entonces tiene dos portones metálicos. Ni un problema con la comunicación, pasa sin ningún problema a nivel de mucha infraestructura que es compleja y habiendo barreras metálicas, sin ningún problema de interferencia. No perdemos data y tenemos la data disponible también. Muchas gracias, Igor. A ver si tenemos otra pregunta más. Sí. ¿Podemos combinar todos los datos de las presas de relave a cielo abierto y subterráneos en una sola plataforma? Fernando. Vale, pues empiezo yo, como siempre. Bueno, sí, correcto, sí que se podría hacer. Al final ustedes un poquito lo que presentaba antes Igor, ¿no? Nuestra tecnología no es una tecnología en la que, digamos, tengan que pasar por nosotros para que puedan ver la información. Es una idea en la que ustedes son los dueños de la tecnología y pueden jugar con ella como ustedes deseen, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué quiero decir con esto? Por ejemplo, muchos de nuestros clientes en Chile y Perú y en Brasil han implementado inicialmente todo el tema de las presas de Jales, de los tailing dams, con esta tecnología, ¿no? Y poco a poco han ido expandiendo esta red de manera que han ido escalando la solución, también como lo que comentaba Igor anteriormente, ¿no? La tecnología es fácilmente escalable, puede llegar a manejar miles de nodos y al mismo tiempo miles de sensores, ¿no? De tal manera de que muchos clientes han utilizado esa misma red o alguna de las gateways que les sobraba a algún otro departamento para implementarlas en otras zonas, ¿no? Por ejemplo, en minería a cielo abierto, muchos han usado las gateways que habían comprado el departamento de tailing dams para colocarlos en los rajos, ¿no? En las zonas de producción. Y de tal manera que tienen toda la comunicación de los tailings con los rajos en la control room, ¿no? Pues aquí sería lo mismo. Si ellos decidieran bajar a subterránea, pues sería colocar nuestra red y con el mismo software podrían estar enviando los datos de la mina subterránea directamente al software, de tal manera que tendrían los tailings, el pit y la zona de la minería subterránea, todo conectado en un único control room, o un único servidor, o en una única zona de control, vamos a decir. Entonces, bueno, Igor, aquí, si te quieres compartir tu experiencia. Sí, a nosotros nos toca compartir este tema muy sensible. En minas que no son muy grandes y en minas que son muy grandes. Las minas que son muy grandes tienen espacio aparte, hay un encargado de geotécnica y geomecánica en underground, en open pit, y el otro en tanques de relave. Y cada uno no quiere compartir sus datos, pero sin embargo, con la misma red tienen sus datos. Entonces, las plataformas de monitoreo, uno dentro puede generar 3 áreas y le da acceso a todo uno de ellos. Pero estos sistemas, y es lo que nosotros hacemos con las minas grandes, dejamos dentro del software de monitoreo estos 3 elementos para que cada uno los interrogue y no interfiera con el otro, pero el sistema WorldSensing tiene la capacidad para minas que son muy chicas o que de administrarlo todo, las 3 áreas y más, o sea, puede integrar incluso con otras áreas de la mina que son infraestructuras, a veces la infraestructura tiene algún daño, tiene instrumentación técnica, y internamente lo pueden manejar con un software de administración por cada área, de forma independiente, pero el reporte de WorldSensing es transversal, sin ningún problema. Muchas gracias por tu respuesta y por tus aclaraciones, Igor, Fernando. Vamos ahora a ir a las preguntas que están saliendo de la audiencia ahora durante la sesión. La primera pregunta que tenemos es de Garrison, que pregunta, ¿qué tan sensibles son estos equipos cuando son implementados en labores subterráneas con mucha filtración? Sí, zonas de selva menciona. Igor, creo que lo habíamos mencionado antes en las aplicaciones, pero bueno, y en tu presentación, pero si quieres agregar alguna cosa. No, simplemente tenemos un ducto de ser de unas 12, 13 pulgadas de agua que sale de esas minas, más toda la humedad. En Brasil, no, ahí en la zona de Basante, sí, o la zona de selvática, no es tan selvática esa zona, pero sí llueve mucho en los meses de octubre, noviembre, por ahí, y no, ni un problema.
sin problema. Perfecto. Sí, o sea, recalcar también, ¿no? La robustez, lo que habíamos hablado anteriormente, ¿no? De la robustez del mismo hardware, ¿no? Para poder soportar condiciones extremas, tanto de temperatura como de humedad, como de polvo, ¿sí? Por lo tanto, no hay ningún problema para el despliegue de estos dispositivos. Pregunta 2, Sí, Fernando. solamente, bueno, ¿Sí? era por añadir una cosa nada más a lo que dice Igor, complementarlo. Nosotros tenemos proyectos también, bueno, junto con los de Gesenergia en el Amazonas, con MRN, ¿no? Con un cliente muy grande nuestro, y está en el medio del Amazonas funcionando, bueno, tiene como 23 presas de jales y está todo funcionando online y sin ningún tipo de problema, ¿no? Entonces, bueno, tranquilizar en ese aspecto porque la humedad, la lluvia no es algo problemático, ¿no? En este aspecto a la hora de poder tener el dato en tiempo real. Solamente eso, nada más. Muy bien. Seguimos. Pregunta 2 también de Garrison. ¿Qué soluciones tienen para minas de altos esfuerzos, donde se tiene entre 4 a 5 eventos de liberación de esfuerzos al día? No sé, Ya. Fernando, te paso la palabra y se No, Igor. Igor es el que seguro sabe más que yo de esto. Sí, Garrison, gracias, Garrison. Mira, lo primero, si tú tienes una medición de esfuerzo, tiene el dato del estado tensional original. Eso es lo importante. Y en base a eso, tú, ¿no es cierto?, dejas una celda de monitoreo de esfuerzo en ese sistema. Nosotros esa la conectamos a un nodo workstation y lo disponemos en línea y estamos viendo las variaciones de monitoreo. O sea, las variaciones de esfuerzo, porque como se dijo anteriormente y también tú lo sabes, cada vez que hay un evento sísmico hay un cambio en las condiciones de esfuerzo y ahí hay que ir viendo cuál es el impacto que tiene cada evento sísmico. Por lo tanto, se puede tener la medición de esfuerzo, tienes que hacerla, no tiene que ver con el sistema LoRa para tener tu sistema base y después instalas una celda de monitoreo y con esa celda de monitoreo tú tienes en línea el sistema para poder ir viendo los cambios y explicando el por qué. Vuelvo a decir, una excavación donde el sigma 1 va, tú vas en dirección perpendicular, perdón, transversal, con sigma 1 y de pronto te cambia a horizontal, te la impacta y tú dices, ¿qué pasa ahora? Si está siendo refortificado o con nuevos sistemas de reforzamiento anteriores, pero la condición dinámica cambió las condiciones, ahora yo las leo y puedo saber también si tienes instrumentos dentro de algún extensómetro, una celda de carga o un perno digital de medición como los RIVAR-D, tú puedes ver qué condición de esfuerzo o de carga tiene todo sobre tu sistema y si cambió y si la soporta. Si la soporta, levanta la carga y la mantiene. Pero si no la soporta, la levanta y empieza a crecer, y por lo tanto, ahí tienes que tener condiciones operacionales para estabilizar y adaptarte a la nueva condición, justificada por los esfuerzos nuevos que te está demandando la roca.